Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Exhortándolos a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo puede dar este mensaje porque él mismo fue humillado, perseguido y marginado. No se puede hablar a la comunidad si no se ha atravesado la experiencia de la cual se está hablando. A veces es conveniente hablar menos, pero de lo que se ha vivido o de lo que se vive el pueblo, que fantasear con ideas lejanas a la experiencia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia del Dios que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, rompiendo las ataduras de todo mal, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este martes 5 de mayo. Estamos ya en la quinta semana del tiempo de Pascua. Ya se tiene que notar ese cambio de vida, ese cambio de resurrección. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo,
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de la resurrección de tu Hijo nos has abierto las puertas de la vida eterna, concédenos creer fielmente en ti y esperar confiadamente el cumplimiento de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunos judíos de Antioquía y de Iconio vinieron a Listra y lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y, creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y, con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Después permanecieron largo tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor, Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. porque todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Así manifestarán a los hombres tu fuerza, el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Mi roca proclamará la alabanza del Señor. Que todos los vivientes bendigan su santo nombre. Que tus amigos manifiesten la gloria de tu reino desde ahora y para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo está a la escucha. Habla, Señor. Habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes,
porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este martes, qué interesante, ¿verdad? En que la palabra del Señor, como siempre en este tiempo de la Pascua, quinta semana ya estamos, queridos amigos, de nuestro caminar. Oye, Samana lleva si somos hombres resucitados. Y aquí el Señor ya nos está diciendo, bueno, esa resurrección nos tiene que dar la paz. El shalom, queridos amigos, en realidad quiere decir el buen vivir. Shalom, hebreo, shalom. Por eso también la ciudad se llama Yerush Shalom, Yerushalem. Yerush quiere decir ciudad, Shalom quiere decir paz. Quiere decir que nuestra ciudad, nuestra convivencia, nuestro encuentro, nuestro mundo tiene que ser Yerushalom, tiene que ser esta paz. Les dejo la paz. Upeago dice, si yo que fuera, con ambas con a. Ñandego ya entender allí cuando iba a decir ñandebe ñandillara a través de la teología. Con algo la ya poponado la teología de ahí que protestante lendo ya sapuca y parego aquí ya era ya echana cuál es la raíz esencial y fundamental, ¿verdad?, de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando es escrita por la iglesia, la comunidad cristiana que piensa y que reflexiona y dice, verdaderamente estamos hablando de Dios, porque Dios tiene que vivir aquí en nuestra Yerush, tiene que vivir aquí en nuestra ciudad, tiene que vivir aquí en nuestra relación, en nuestra convivencia. A belleza. Hasta ahora resuena, ¿verdad? Todo eso que los obispos nos dejaron para este año 2026, andañan de esa, así yo que fuera el bien común. Yerush Shalom, la paz en la ciudad, la paz en la nación, la paz en la iglesia, la paz en la comunidad, la paz en la humanidad, queridos amigos. Dios, estoy andela y coabe la ñaño canaña en bocapu uno contra el otro, lo que sea, y coña montaña de corrupto, etc. Indica, no se puede vivir, no puede haber el Yerush Shalom. Entonces, por eso, aquí cuando nos dice, antes de pasar de este mundo al Padre, Jesús dice a sus discípulos, quiere decir que peñan de Guanaina, peñan de Yara, y se haya bopaba la serape. ¿Se acuerdan, queridos hermanos, esa frase maravillosa de los padres de la iglesia, los primeros que reflexionan, ¿verdad? Y escriben y dejan todo por escrito, la palabra de Dios, la Biblia. Y entonces ellos después comienzan a decir, como síntesis de la Biblia, dice, Jesús nació para morir, muere para resucitar, resucita para subir al cielo, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo. Envía el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros seamos los alter Christi y traigamos al mundo, ¿qué cosa, queridos amigos? El reino de Dios. O sea, si nosotros somos los alter Christi, Baelañan de Yara Ueruaque trajo el reino de Dios. Baeñan de Coangala alter Christi Sharamola Yaikóramo. Nosotros somos los otros Cristos, quiere decir eso. Quiere decir que también tenemos que traer el Shalom, la paz, el Yerushalayim, la ciudad de la paz, el universo, la relación entre nosotros. Antes de pasar al mundo, ella pues acá, que pejen que es amigo. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la que da el pensamiento y la cabecita de ustedes. Entonces la pemboca pujagüere, bellapopea, bellapoamó, entonces esa es una, como decía, ¿verdad? A veces me mando a Mafalda, ¿verdad? Mafalda en 3 cuadritos ahí, entonces te demostraba primero, miraba así un letrero que decía paz en el mundo. Después se va y mira y ve ahí guerras, oño un bocapu y ve ahí. Entonces, tercer cuadrito comienza a pensar y dice, Pax. Es un chiste muy elevado, ¿verdad? Pero quiere decir, queridos hermanos, que nosotros muchas veces pensamos que la paz entre nosotros es por medio de las armas,
por medio del bareté, porque todo en silencio que lleva. Eso que incluso, ustedes saben, la pax romana, la pax de los emperadores en el Imperio Romano. Remascaneamos caputan de gana, remascaneada los secuestrar, remascaneamos caputan de ari y bomba. Entonces, queridos hermanos, esa es la pax romana, decíamos, el silencio y nadie puede decir nada. Entonces, queridos amigos, les dejo la paz, pero la paz dice que yo les doy no es como la del mundo. Y después continúa en su reflexión Jesús y les dice, no se inquieten ni teman. ¿Por qué? Y porque ustedes me escucharon que yo les dije, me voy y volveré a ustedes. Y si ustedes me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Pero aquí lo más lindo, queridos amigos, es que nosotros vamos a recibir entonces, y eso es lo que Jesús nos quiere decir, yo me voy, pero en el fondo, como decían los padres de la iglesia, y le dije en esa frase maravillosa, llego a Jaina, pero outa veme mauta. Y le va a venir Dios mismo, pero ahora en la manifestación del Espíritu Santo. En realidad, el Padre es el que se manifiesta en el Hijo, y el Hijo el que se encarna. Ahora sí decimos, yo me voy y les conviene que me vaya porque ahora va a venir el Espíritu Santo, el Dios mismo, pero ese Dios que ya no hace la encarnación en el Hijo. Sheya hatama, sheya pues yatama, pombo epama, ella capama peme. Pero apenas convenir a verme porque va a venir Dios mismo, pero con la fuerza de su Espíritu, ¿qué les va a traer esta fuerza? Para que ustedes vivan en esa paz, para que ustedes realicen esa paz. Entonces, pego penderoreana, ana, pillepo beteana, sapucayana, ana, porque ahora les va a venir la fuerza del Espíritu Santo. Es necesario que el mundo sepa esto. ¿Por qué? Porque así como yo les amo, y así como ese amor que yo les dejo, no es otra cosa que el verdadero amor que tiene el Padre por ustedes, por la humanidad. A operar entonces ya llego de donde vengo, pero con ese gran amor que tiene el Padre, les enviará su Espíritu, donde ustedes seguirán siendo los otros Cristos. Cuán apeñan de yara, entre comillas, oña encarnada hina, pene comunidad. Y ahí tendrá que haber la verdadera Yerush Shalom, la paz en la relación, la paz en la ciudad, la paz en la convivencia entre ustedes. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra Iglesia, para que siga experimentando el nuevo Pentecostés y anuncie a Jesucristo con espíritu profético, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos con fuerza del Espíritu Santo en la comunión, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias al sol y a la
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre El Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos y condúcelos al gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas llenos de amor? Le rinden honor la música y la voz, el mar con la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó.